Gálatas capítulo 3, versículo 13, 14 y 15. Vamos a leer. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y fue hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham me alcanzara. ¿Usted lo puede repetir igual? Para que en Cristo Jesús la bendición me alcanzara, a fin de que por la fe reciba la promesa del Espíritu. Luego dice Pablo: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez confirmado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno, y a su simiente, la cual es Jesucristo. Esto pues digo, el pacto previamente confirmado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después no lo abroga para invalidar esa promesa, porque si la herencia fuera por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Señor, gracias por este día, gracias por tu bendición, gracias por tu amor, gracias. Te pedimos que esta semilla de tu palabra caiga en el mejor terreno, Señor, que es mi corazón, y que fructifique al 100 por 1 y 1000 veces más. Declaro que tengo la mente de Cristo para comprender este mensaje, esta semilla, Señor. En el nombre de Jesús declaro que fructifica, en el nombre de Jesús, y que yo puedo mover montañas a través de la fe que viene por el oír tu palabra. Señor, Espíritu Santo, tú me revelas aún más de lo que yo tengo que hacer, Señor, en este 2016. Yo creo en ese pacto de abundancia, Señor, lo he recibido y creo en su manifestación en este 2016, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te doy por la abundancia en la salud, por la abundancia en los bienes y riquezas, por la abundancia, Señor, de largura de años y de días, por la abundancia de paz. Gracias, Señor, te doy, porque tu reino es establecido en este país a través de tu palabra. Espíritu Santo, tú eres el maestro, el guía. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos hablando de recordando el pacto. Hoy ya no vamos a tomar la Santa Cena, solamente vamos a ir viendo en esta serie que se llama Recordando el Pacto, pero estamos viendo, es una continuación del pacto de bendición. ¿Recuerdan el pacto de bendición? Bendición significa abundancia, ya lo sabe, ¿verdad? Y más que lo super sabe, o no sé cómo se puede decir. Entonces, la abundancia es un pacto que Dios hizo con Abraham, pero también lo hizo con nosotros, a fin de que por la fe nosotros recibamos esa abundancia, ¿me entiende? Lo contrario a abundancia, ¿qué es? Escasez, es enfermedad, es pobreza en todas las áreas, es tristeza, angustia, porque no sabemos qué vamos a comer el día de mañana. Ese es un sufrimiento que nos lleva, primero llega el pensamiento a nuestra mente: ¿qué haré para comer? ¿Qué haré para vivir? ¿Cómo le daré para mis hijos, para sus camiones, para su escuela? ¿Cómo pagaré las colegiaturas? Y viene esa preocupación. De repente esa preocupación le damos tanta credibilidad que realmente nos damos cuenta que a lo mejor realmente no vamos a poder. Y de repente esa preocupación trae una enfermedad psicosomática, una enfermedad psicológica, o como le queramos llamar. Y esa enfermedad psicológica que se llama a lo mejor estrés, puede llamarse estrés, a lo mejor se convierte en sobreestrés, y ese estrés al rato lo lleva a una embolia, a un paro cardíaco, lo lleva a una parálisis facial y nos lleva a muchas cosas. Se da cuenta que de una preocupación viene un problema físico, viene una enfermedad física. Entonces es importante entender esto. Por eso estamos dando mucha prioridad y énfasis a la abundancia financiera. ¿Cómo puede, la manera práctica, cómo viene a sus manos los billetes, para que me entienda? La manera práctica, cómo pueden venir billetes a sus manos y multiplicarse de una manera abundante. Y eso queremos en 2016. ¿Por qué? No porque el dinero sea su paz, sino porque al tener abundancia
significa que usted está confiando que Dios es su proveedor, su única provisión. Pero ahora estamos viendo cómo podemos proyectar nuestra fe hacia el futuro para que venga la manifestación de la economía. Estamos captando. A nosotros nos está funcionando y lo ponemos en práctica. Dice en 2 Corintios capítulo 8, el apóstol Pablo, ese ya lo leímos, pero se lo voy a volver a recordar. ¿Por qué se lo recuerdo? Porque ya está operando en mi vida y en la vida de mi familia, está operando de una manera milagrosa. 2 Corintios vamos a leer el capítulo, déjeme ver aquí en qué parte viene. Estoy leyendo 1 Corintios, con razón no lo encontraba. 2 Corintios capítulo 8. Mire, hay una frase que utiliza el apóstol Pablo en el versículo 12. 2 Corintios 8, 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Dice el apóstol Pablo, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Fíjese, el apóstol Pablo está hablando que si primero hay la voluntad dispuesta, ¿de qué? Está hablando de sembrar en el reino de Dios, para la obra de Dios. Pero dice, no digo esto para que haya en otros holgura y en vosotros estrechez. ¿Qué significa holgura? Holgura significa que tiene abundancia económica, en pocas palabras, que no está batallando para comer. Y dice el apóstol Pablo, no lo digo para que uno tenga realmente abundancia económica y para que otro esté limitado ahí a penitas comiendo tortillas con frijolitos. No lo digo para eso, o sea, no lo digo por eso, dice Pablo. Es decir, esto que habla Pablo, en conclusión, es para que todos tengan holgura o abundancia. No es para que unos estén bien y otros estén mal, al contrario. Lo habla con la finalidad de que todos reciban la abundancia del pacto. Luego dice un poco más adelante, sino para que en este tiempo, con igualdad, ¿qué dice? La abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. ¿Se ha dado cuenta? ¿De quién va la abundancia de nosotros? ¿De quién va a suplir la necesidad? De una persona que va a llegar a un lugar a instruirse en la palabra de Dios, de una persona que va a escuchar por la radio un mensaje. Ellos tienen estrechez, muchas personas están muriendo por preocupaciones de que no tienen que comer. ¿Sabía que hay personas que han muerto inclusive hasta, yo he escuchado en algunos casos que han muerto hasta de hambre? Pero quiero decirle que si nosotros creemos en esta parte de la voluntad dispuesta para que el pacto de abundancia se manifieste, es decir, mi voluntad dispuesta debe estar para que los que tengan estrechez, los que, como dice el apóstol Pablo, mire, dice el apóstol Pablo aquí, para que mi abundancia supla la escasez de ellos. Esos ellos son todos aquellos que no han conocido el pacto, aquellos que no han conocido a Jesús. Muchos de ellos, y ve usted muchas personas que viven al día nada más, con problemas de estrechez, con problemas de pobreza. Ese tipo de personas, la abundancia en nosotros es, yo siembro en el reino, alguien escucha el mensaje a través de televisión, de radio, de Facebook, alguien va a la congregación a través de un volante, o del mismo Facebook que invitemos, o del mismo radio y televisión, en el nombre de Jesús declaramos que vamos a estar también. Entonces alguien escucha ese mensaje y al rato va a entender el pacto de abundancia, y al rato la abundancia en nosotros, que de lo que invertimos en el reino, va a suplir la escasez de ellos. Es decir, ellos van a escuchar el mensaje, van a comenzar a creer lo que estamos creyendo, y Dios va a mostrar la abundancia en bienes y riquezas financieras en ellos, y va a suplir también la necesidad física de ellos, porque les va a sanar de enfermedades incurables. Es decir,
Cuando hay la voluntad dispuesta de rescatar a esas personas para que conozcan el Evangelio de fe, para que conozcan a Jesucristo, aún muchos hermanos que se denominan cristianos no conocen este Evangelio, mi hermano. No lo conocen. Porque una de las personas que están yendo a aquel lugar, creo que ya había ido a otro lugar, una otra congregación creo, y no había escuchado estos principios. Y así muchos, usted encontrará que se denominan cristianos, usted le pregunta quién eres o de qué religión eres y dice soy cristiano, pero no conocen porque ellos dicen que tienen que morirse de algo, porque Jesucristo fue pobre y toda la vida ellos tienen que ser pobres y siempre andan preocupados y como decía un hermano allá en Sinaloa, a la cuarta pregunta. ¿Qué será la cuarta pregunta? ¿Qué haré para comer? ¿Qué haré para vestir? ¿Qué haré para pagar el camión? ¿Qué haré para pagar las colegiaturas a mis hijos? ¿Qué haré para pagar la inscripción de sus escuelas? La cuarta pregunta. Entonces, la abundancia que Dios nos esté y nos va a manifestar en 2016 y nos está manifestando es para suplir la estrechez de esas personas que necesitan el Evangelio. ¿Está entendiendo por qué debemos de sobreabundar nosotros? Hay personas que dicen, no, ¿para qué ser tan rico? ¿Para qué tener dinero? ¿Para qué tener bienes? Me basta solamente con tener a lo mejor una bicicleta, con tener mi casita, mi chocita, así entre más pobre, más humilde y Dios me ama más. Esas personas son egoístas, porque no piensan en suplir la estrechez de otros. ¿Está entendiendo por qué hay abundancia? Debe haber abundancia. ¿Por qué debemos de creer en los principios de prosperidad financiera? Para suplir a otros que necesitan ser libres de la enfermedad a través de un mensaje, porque la verdad es que todo tenemos que pagarlo aquí. No me van a ir a regalar allá. Un tiempo estuvimos en el 1280, ¿recuerdan? En Radiorama. Creo que 6 meses, 8 meses, no recuerdo cuánto estuvimos en Radiorama. Predicamos el mensaje de fe. Y, sin embargo, se tenían que pagar 5,000 pesos mensuales ahí. Yo no iba a llegar a Radiorama, vengo a predicar a Jesucristo y el Evangelio del Reino, regálenme una media hora semanal. No, ellos me cobraban. Entonces, la abundancia de lo que Dios va a manifestar en este 2016 tiene un propósito. El propósito es que sobreabundemos para toda buena obra, como dijo el apóstol Pablo. En 2 Corintios 9:11, por ahí dice, para que sobreabundemos para toda buena obra. ¿Está entendiendo por qué vamos a suplir la estrechez de otros y la escasez de otros? De esa manera. Dice, versículo 13, 2 Corintios 8:13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para ustedes estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Entonces es importante que entendamos eso. Y luego dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. ¿Qué significa el que recogió mucho? ¿A qué nos quiere llevar ese mensaje? Significa que el que quiere ahorrar su dinero y decir, lo voy a guardar en una bodega para cuando haya años de escasez, entonces yo pueda tener abundancia y la demás gente a lo mejor no tenga ni qué comer en un momento de hambre en la tierra. ¿Y será correcto ese mensaje? El que recogió mucho no tuvo más. ¿Qué significa? Que no por el hecho que yo esté acumulando dinero para mí voy a tener más. Es decir, el dinero va a venir conforme yo lo invierta en un propósito y en un proyecto del reino de Dios. El Espíritu Santo nos está mostrando a un local más grande, el Espíritu Santo nos está mostrando a meternos en medios de comunicación, inmediatamente que nos cambiemos de local y Facebook va a ser inundado con mensajes de las campañas de sanidad que vamos a hacer los primeros meses ahí. Cada mes vamos a tener campaña de sanidad. Entonces va a ser inundado el Face a través. Vamos a llegar a más de 100,000 personas, 1,000,000 de personas, vamos a llegar, más de 1,000,000 de personas en Jalisco, de los eventos que estamos haciendo. Entonces, fíjese bien, el que recogió mucho no tuvo más, el que recogió mucho no tuvo más. Bueno, vamos a ver ese mensaje, Jesús nos habla un poquito de eso. Jesucristo nos habló en
Lucas capítulo 12 nos menciona Lucas capítulo 12 nos da un caso para que usted entienda el que, ¿cómo dice la frase? El que recogió mucho no tuvo más. Significa que por guardar el dinero para mí, por apropiarme de ese dinero y por decir, yo quiero ser rico, tener casas, bienes, entonces dice Jesús, no tuvo más. ¿Por qué? Porque su corazón y su objetivo principal y su propósito no estaba en suplir la estrechez de otros y ayudar a otros, sino estaba solamente él sobreabundar para él, para su propio bien. Entonces Lucas 12 nos habla algo un poco drástico y un ejemplo que nos puso Jesús. Lucas capítulo 12. Dice, vamos a leer de por ahí desde el versículo 15. Vamos a leer del 13, el rico insensato, ¿verdad? Está hablando de uno que tiene muchos bienes, pero Jesús le llamó insensato. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si lo leemos hasta ahí, y algunos lo han leído hasta ahí, lo han malinterpretado, a mí dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Usted se va a ir al cielo, porque compró muchos edificios y casas aquí. Carlos Slim, si no recibe a Cristo Jesús, se va a ir al infierno. O podrá comprar, ayudándole a los niños pobres de un ¿cómo se llama? De un orfanato. Podrá irse al cielo Carlos Slim por su buena obra. Aunque cree en Buda, no se va a ir al cielo. Sí me estamos entendiendo, ¿verdad? La vida no la vamos a comprar con bienes, en pocas palabras. No va a venir la vida y no proviene de los bienes que poseemos, en conclusión. De la abundancia de los bienes no va a provenir la vida, sino proviene del Señor Jesucristo en nuestro corazón. Muy bien. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Fíjense, estamos hablando ahora y lo vamos a proyectar a nosotros. Lo vamos a proyectar y lo vamos a aplicar a nosotros, dice. También le refirió una parábola. ¿Qué significa una parábola? Es un ejemplo natural para que entendamos un ejemplo espiritual. Es un ejemplo natural para que es un ejemplo práctico, pues, de aquí, de la tierra, para que entendamos un principio espiritual del reino. Estamos entendiendo, ¿verdad? Eso es una parábola. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, es decir, un hombre que fructificaba mucho y tenía abundancia. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y luego dice, y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿De qué estaba hablando este hombre? De guardar todo lo que estaba produciendo, ¿verdad? No de repartir a los demás para que comieran, porque no estaba dando una parte para los demás para que comieran. ¿Está entendiendo? Sino él dice, voy a construir un edificio más grande para guardar todo el fruto de mi trigo de este año, toda mi cosecha. Y luego dice, versículo 19, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, traga, regocíjate. Alma mía, ya agarré mucho dinero, hay que guardarlo en un almacén, y así me pasaré toda la vida paseándome por toda la tierra, visitando ciudades bonitas, yendo a conocer la tierra del Señor allá en Belén, donde Él murió, yendo a conocer esos países bonitos como la Villa de Italia, ir a comer comida italiana por allá, ir a conocer Francia, y voy a acumular todo ese dinero para, a fin de cuentas, irme de paseo por toda la tierra, ir a conocer las 8 maravillas del mundo, las cataratas de 8,
Son 8. Cristo es la 8ª. Entonces, voy a conocer las cataratas del Niágara, qué rico. Voy a conocer allá los Alpes chilenos, allá donde se ven las nieves, la nieve allá en los cerros. Voy a ir a conocer a una hermana, tengo una hermana chilena allá, amiga. Voy a ir a conocer Chile. ¿Qué más se les antojaría? Voy a ir a conocer las islas del Caribe. Además voy a tomar un crucero por el Caribe. Nos vamos a ir mi esposa y yo de viaje por toda Europa. Toda esa riqueza me va a servir para todo eso. A ver, ¿para qué más quiero la riqueza? Bueno, voy a hacer varios viajes. Voy a hacer varios viajes en avión a conocer otros países preciosos. Toda la cultura egipcia voy a ir a conocerla, etcétera. Entonces este hombre pensaba en acumular riquezas para él mismo disfrutar su vida, ¿sí o no? Y yo sí tengo desafortunadamente tengo unos familiares así no me escuchan luego por el video. Están trabajando tan duro, que trabajan desde las 8 o 7 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche, porque ellos quieren llegar a la edad de 50 años y quieren toda esa riqueza ahora comenzar a disfrutarla. Y hay personas así. ¿Algún peso habrán dado en el reino de Dios? No lo han dado. Pero ¿sabe qué pasa con ese tipo de personas? Llegaron a los 50, 60 años. Ahora sí, hay que disfrutar la vida, ya tengo el dinero, y le empiezan a salir los achaques. Se salió diabetes, le salió otra enfermedad, ya no pudo disfrutar. Ha sucedido, sucede, es muy normal. Y de repente salió con un cáncer. ¿Disfrutó la riqueza? Nunca invirtió en el reino, pero él quería disfrutarla a sus 60 años, ya que se retirara. Me voy a jubilar a los 60 y me van a dar tanto dinero. Mi familia, un familiar está así también. Un familiar que hace poquito ¿cómo se dice? Espero que no me escuches, tío. Un familiar que se pensionó y gana una buena lana. Y ahora ya le empezó, creo que tiene problemas, no sé si de los riñones, de los ojos, cada rato viene el caso es que no disfrutan el dinero. Porque están acumulando, siempre acumulando, y a lo de la hora muchas personas de esas, como Carlos Slim, si no recibe a Cristo, a lo de la hora, ¿qué le sirvió su abundancia? No se van a llevar nada al más allá. A muchos los entierran en las tumbas con sus collares, ¿verdad? De oro o algo así, ¿sí o no? Muchos los entierran así. ¿Qué se llevaron a la tumba? Cualquier cosa física ahí que se hayan llevado, pero ellos ya no están en ese cuerpo. Al cielo o al infierno, donde se han ido, ¿qué se llevaron? Usted no se va a llevar nada, man. Por eso Jesús dice, no hagan tesoros en la tierra. Es decir, que tu abundancia sea para suplir la estrechez de otros, ayudar al que está necesitado, ayudar al que necesita a Cristo, ayudar y suplir la necesidad para que el reino de Dios sea predicado y personas sean libres de la enfermedad, de las tinieblas, del infierno, etcétera. Por eso es el objetivo del reino, ¿me entiende? Y si nuestro corazón está cimentado en el objetivo del reino, entonces podrá venir la abundancia como añadidura de todo lo demás. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Mateo 6:33. ¿Recuerdan? Es importante entender esto. Bueno, ¿qué sigue diciendo Jesús de este hombre? Este hombre decía, diría a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio. ¿Cómo le diría Dios a una persona así? Necio, ¿verdad? Que dice, esta noche vienen a pedirte tu alma. Fíjese bien la frase, ¿entiende la frase esa? ¿Vienen a pedirte qué? ¿Verdad que no se la pidieron a Dios? Vienen a pedirte tu alma. Y luego dice, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién serán esos bienes? ¿Del yerno, de la nuera? Hay personas multimillonarias que a la hora el yerno y la nuera fueron los que disfrutaron y andan paseándose ahorita. El pobre amigo ni lo disfrutó. Se murió de una enfermedad incurable cuando él quería disfrutarlo. ¿Y a quién le quedó la herencia? A los hijos, a los nietos. Hasta el yerno anda disfrutando y paseándose con la hija por todo el mundo, disfrutando la herencia del otro amigo. ¿De qué le sirvió?
de nada. Todo lo que has provisto, ¿de quién será? Así dice, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, así es todo aquel que hace tesoro o para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea, no siembra en el reino, no piensa en los demás, no piensa que tiene que invertir en alguien más. ¿Sabía que gran parte de la iglesia cristiana tiene esa posición? No, ¿para qué es? ¿Para qué tener bienes? ¿Para qué ser rico? ¿Para qué? Esos que creen en la prosperidad, ¿para qué quieren tener bienes? Mejor sigo siendo pobrecito, humildito, con mi chocita y mi bicicleta toda desgarrada ahí. No importa, así con eso me conformo, porque Dios así me quiere. Entre más humilde, más pobre, Dios me ama más. ¿Y los demás? ¿Pensaste en los demás? ¿O pensaste solamente en ti? Eso le diría Dios a él. ¿En quién has pensado? ¿En quién está pensando ese que cree que siempre tiene que ser pobre? Hay muchos cristianos así. Mejor pobre, mejor pobre. No creo en prosperidad, quiero seguir siendo pobre, toda la vida pobre. Jesús fue pobre y la pobreza me va a seguir toda la vida. ¿Para qué quiero más? ¿Para qué quiero? Si esa abundancia a lo mejor me envanece, muchos dicen, porque la riqueza me envanece. Luego me voy a apartar del camino del Señor si me hago rico, muchos dicen. Sí, se apartan porque no están cimentados en el reino, porque no tienen su mirada en el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Está entendiendo? Muchas personas eso creen. ¿Para qué ser rico? ¿Para qué ser rico? Si a la hora de esa riqueza me va a echar a perder, muchos dicen. Porque si agarro dinero, entonces me voy a empezar a ir por toda la tierra a disfrutar el dinero, me voy a olvidar de Cristo, muchos dicen. Pues sí, porque ni siquiera antes de cuando no tenían el dinero, ni siquiera estaba fundado su corazón en Cristo. Eso significa, ¿no? ¿Por qué la riqueza me va a apartar del Señor? A mí la riqueza no me va a apartar, al contrario, me va a servir para en el nombre de Jesús abrir más iglesias, comprar locales, terrenos y construir iglesias y predicar el evangelio por la radio, irnos a otros países, a otras ciudades de México. Para eso nos va a servir. Y ese es mi proyecto, esa es mi función. Y si yo tengo mi corazón en el reino, entonces Dios me va a proveer. ¿Me iré a perder? No. ¿Estamos entendiendo? Pero dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Debemos de ser ricos, pero con una función de que sea para el reino, es decir, para con Dios, para su obra aquí en la tierra. ¿Me entiende? O sea, usted puede ser rico, pero para usted acumular tesoros para sí mismo. Es decir, quiero riquezas para mí, quiero disfrutar la vida para mí, quiero tener muchas empresas y que se multiplique mi dinero para ir a disfrutarlo cuando tenga mis 60 años. Necio, le va a decir el Señor. No sabes si te vas a morir el día de mañana. Pero a los que creen que son de larga vida, no nos va a suceder eso, ¿me entiende? Pero debe haber un propósito del reino, un propósito, cómo impulsar nuestra fe hacia qué. ¿Cuál es el objetivo que usted tiene aquí en la tierra? Deshacer las obras del diablo. Por eso la abundancia tiene, mire, ¿se ha dado cuenta que si leemos 2 Corintios 8, 2 Corintios 8, y le va a quedar más claro ese texto bíblico. Por eso dice, el que guardó más no tuvo más. ¿Se ha dado cuenta? Que ese hombre no sabía de qué. ¿Usted cree que esa abundancia que estaba produciendo ese hombre, porque estaba dando frutos abundantes, esa abundancia que estaba produciendo ese hombre, sí es cierto que estaba produciendo abundancia, pero para sí mismo estaba pensando egoístamente para él? Entonces, si él pensaba para él disfrutar, entonces no tenía, en pocas palabras, seguridad de que iba a disfrutar de esa herencia, ¿me entiende? Pero los que tenemos aquí en nuestro corazón y tenemos un proyecto del reino, no vamos a quedar. A través de nuestra fe vamos a subsistir durante largura de años y de días. Pero nuestro enfoque debe ser el reino. 2 Corintios capítulo. ¿Le está quedando claro ese texto bíblico? 2 Corintios 8. Dice 14, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia nuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos, o sea, es decir, cuando ellos reciben el evangelio y hay abundancia, supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad.
como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más. ¿Entendió esa frase? El que recogió mucho no tuvo más. O sea, el que recogió mucho para sí, para él acumular riquezas, ¿de qué le sirvió si no las disfrutó? Yo tengo familiares acumulando ahorita, aparte de ese que le mencioné, es otro primo. Trabaja día y noche para acumular riquezas. Van a llegar sus 50, 60 años y yo les digo a unos parte de mis familiares, ¿de qué le va a servir si va a estar todo achacoso y todo enfermo? ¿Y por qué le digo? Porque anda súper estresado, su teléfono cada rato aquí, le está hablando un cliente y le habla otro cliente, no sale. Y luego está en una fiesta, está en la fiesta con sus niños, hay que disfrutar la fiesta de los niños, con permiso, me está llamando un cliente. Está disfrutando con sus amigos, me está llamando un cliente. Está con su esposa, me está llamando un cliente. Tomándose un café, por favor. Entonces, hay niños. Entonces, ¿qué significa eso? Que toda su vida es en estar pensando cómo acumular riquezas. Para que cuando sea grande y llegue a cierta edad, ¿qué dice? Las disfrute, gózate alma mía, disfruta, ese dinero hay que acumularlo para disfrutar. No. La manera en que vienen las riquezas a través del reino de Dios es que en un proyecto en nuestro corazón de invertir en su reino. Entonces, ¿qué cree que cuando llegue a sus 60 años usted, o 50, qué cree que va a pasar? Va a tener la misma abundancia que el hombre que quiso recoger, pero ahora con la diferencia que va a tener vida para disfrutarla. ¿Se ha dado cuenta de la diferencia entre una cosa u otra? Nadie va a venir a pedirle su alma porque usted está en el reino. Nadie va a decir, no, aquí te corto los días de tu vida. Nadie le va a decir. Ni Dios mismo, ni Satanás mismo le puede quitar la vida para que usted disfrute cuando tenga que disfrutar y cuando tenga esa abundancia. ¿Por qué? Porque usted ya esa abundancia, una parte la separó para los que tenían estrechez, los que tenían problemas financieros, los que tenían enfermedades, los que estaban muertos espirituales e iban al infierno. ¿Está entendiendo más o menos el mensaje? Esto nos ha estado mostrando el Espíritu Santo respecto a qué tenemos. Ahora, ejemplo práctico. Y quisiera que pasara Michelle. Pásale a Michelle para que tú digas qué fue tu propósito del reino, buscar el reino de Dios. Y ella les va a dar rapidito, sí, les va a decir qué sucedió esta semana con ella. Dios les bendice. Mi propósito fue sembrar 1,200 al mes y pues ya llegó el trabajo, ya voy a trabajar y fueron a contratarme directamente a mi casa, me fueron a buscar, no estuve buscando nada y es de medio tiempo, me alcanza perfecto para hacer tareas, para poder venir a la iglesia, para tener siempre presente el reino de lunes a viernes, no interrumpe para ir a las obras y porque siempre mi propósito siempre es primero el reino de Dios y pues confiando en Él, después las cosas vienen por añadidura y más sencillo. Entonces, eso le sucedió esta semana. Llegaron directamente ahí a la casa a ofrecerle, Michelle, ¿quieres trabajar medio turno, 4 horas en la tarde? Pásate, echas esa tarea y te vamos a pagar. ¿Por qué? Porque Michelle dijo, propongo en mi corazón sembrar 1,200 pesos mensuales para el reino. ¿Y Dios qué le proveyó? La semilla. Y no nada más la semilla. Realmente ellos tienen unos grandes porcentajes de siembra, aún más que yo. Y lo digo con toda vergüenza. Ellos siembran el 10% del diezmo más el 40% de ofrenda. Entonces yo estoy llegando apenas al 25%. Entonces, es importante entender, Dios le suplió la semilla, porque propuso en su corazón hacer eso. Yo propuse en este año sembrar 5,000 pesos mensuales. ¿Cuál fue mi manifestación esta semana? Dios me envió un cliente. Mis ingresos mensuales se incrementaron en esta semana. Un familiar de mi esposa que vive en Guanajuato dice, quiero que me lleves la contabilidad. Y ahora mensualmente mis ingresos se acumularon.
porque yo propuse en mi corazón sembrar 5,000 pesos para el reino. Aún no los completo para sembrarlos, pero ya les estoy llegando y van a seguir llegando más clientes. Porque yo propuse en mi corazón algo, pero no nada más me dio la semilla, también me dio el pan, es decir, añadidura de dinero para que me quedara a mí también. ¿Me entiende? Entonces, son ejemplos prácticos de lo que está sucediendo en mi vida y en mi familia. Y luego dice Melanie, yo soy la única que no voy a trabajar entonces. Entonces, dijimos, no es gloria a Dios eso. Tenemos que producir. Dijimos, dice Melanie, bueno, haz el aseo en la casa, mantén la casa limpia y te vamos a dar 150 semanales. Entonces también produce ella. Entonces sí podemos decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Está entendiendo? Ahora sí podemos decirlo. Pero usted va a pensar, el pastor puso a chambear a toda su familia. Pero no, yo no la puse a trabajar, yo no le dije, Michelle, por mí mejor que se dedique a su escuela y hasta que termine. Pero ella decidió, porque ella decidió sembrar, ¿me entiende? Porque su corazón está puesto en el reino. Yo le pongo el ejemplo de mi familia. Un estudiante que apenas está estudiando y ella desea trabajar medio tiempo para invertir en el reino, es porque cuando ella empiece a trabajar y salga a su escuela, va a llegar abundancia final, va a tener los mejores empleos de Jalisco. Entonces, es impresionante cómo Dios ha estado obrando en nuestra familia, en mi familia, y es a través de lo mismo que estamos viendo, a través de lo mismo que estamos aprendiendo y lo estamos poniendo en práctica, ¿me entiendes? O sea, yo no vengo a enseñarle algo que yo no lo pongo en práctica, y algo que ahorita me está funcionando a mí, y yo quiero que a ustedes les funcione. ¿Sí lo estamos entendiendo? Que a ustedes les funcione, es decir, realmente ser productivos para el reino. Alguien que dice, hermano, ya no voy a trabajar y me voy a dedicar al evangelio al 100%. ¿Estará pensando en el reino? ¿O estará mal enfocado su pensamiento? Ya no voy a trabajar, hermano, ya no voy a invertir en el reino porque me voy a dedicar a la obra al 100%. ¿Estará pensando en el reino? ¿O su enfoque estará mal? Sí está pensando en el reino, pero su enfoque está mal. ¿Estamos entendiendo? O sea, no estamos diciendo que no piense en el reino, pero su enfoque está mal. Porque su enfoque no está en producir para el reino. Su enfoque es limitado porque él quiere alcanzar unos cuantos. Vamos a alcanzar a los de esta colonia, hermano. Y él solo andando predicando, o ella sola, quien sea, persona. Entonces, su enfoque no está en ganar multitudes a través de medios de comunicación. ¿Por qué cree que los pares de sufrir tienen, ve a sus congregaciones? ¿Por qué cree? Porque ya están hasta en enlace. Porque invierten. ¿Y por qué cree que están también, tienen las congregaciones grandes? Porque están en medios de comunicación. Y los demás cristianos, al contrario, no quieren ni siquiera salir en la tele. Y otros no salen porque no tienen dinero. Y ahí estamos nosotros. Pero en el nombre de Jesús, la abundancia que va a haber en el 2016 es para suplir la estrechez de todo lo que no haya, para que otros conozcan la palabra a través de medios de comunicación. Y estamos iniciando a través de Facebook, dando publicidad. Es decir, sí estamos invirtiendo en publicidad, pero no en el medio adecuado, o sea, no estamos saliendo en un canal de televisión. Pero próximamente en el nombre de Jesús declaramos que vamos a estar en televisión. Y que se va a dar cuenta las personas de la verdad. A pesar de que ellos no tienen una verdad, los pares de sufrir no tienen una verdad. Lo único que quieren es sacarle dinero a la gente para quedarse con ellos, a pesar de que no tienen una verdad. Sin embargo, ellos tienen multitud de personas. Que por cierto nos cayó una allá en aquella iglesia. Exigen que la gente dé. Lo asuntas. Una maldición va a venir sobre ti si no das, algo así. Inclusive si no llevan dinero, hasta bienes, pulseras, anillos, hermano, échenlos. Pero ellos sí invierten en el reino. Digo, sí invierten en la televisión, más bien no en el reino, en la televisión. Ellos pagan televisión y son iglesias grandísimas. ¿Pero por qué? Porque ellos pagan en esos medios. ¿Por qué no estar nosotros en enlace? ¿Por qué no estar en un programa de televisión local? ¿Por qué no? Porque realmente gran parte no han tenido esa visión, pero nosotros sí la tenemos. Tan es así que ya estuvimos, como le digo, 8 meses en la radio en el 2000, ¿qué? Más o menos, cuando estuvimos allá por Hidalgo, 2010. Creo que 2010, 2011 estuvimos en la radio.
8 meses estuvimos en radio, en Radiorama. Así es que pagamos 5,000 pesos mensuales. Es decir, ya estuvimos en la radio y vamos a volver a estar otra vez, pero necesitamos que creer en este pacto de abundancia, recibirlo y operar en él y trabajar en ese pacto. Ya vio el testimonio de Michelle, ya vio mi testimonio. Dios está proveyendo la semilla. Yo les dije, ¿se acuerdan que les dije yo quiero sembrar 5,000 pesos en este año y 10,000 en 2017? Y Dios ya proveyó el primer cliente, el cual me va a aumentar lo que yo voy a sembrar en el reino, y así van a seguir llegando más y más y más. Eso me sucedió solamente a 4 semanas de entrar a 2016 y estar creyendo que yo proyecto mi fe hacia el reino de Dios. Yo proyecto mi fe hacia un futuro y Dios me va a proveer la semilla y me da pan para comer también. Es decir, también me montó unos marisquitos con ese cliente que me cayó, para que me entienda. Entonces Dios va a operar y está operando en nuestras vidas de esa manera. Pero yo propuse en mi corazón sembrar algo y Dios está proveyendo. Dios está proveyendo. Yo no soy en el que yo adquirí la semilla, Él me la dio. Por eso yo soy obediente y la siembro en su reino. Pero todo va impulsado ¿a qué? 2 Corintios 8, versículo 14, sino para que en este tiempo, diga en este tiempo, con igualdad, la abundancia mía supla la escasez de ellos. Es impresionante, ¿eh? La abundancia mía significa que usted está creyendo que va a venir abundancia. Mis ingresos mensuales se acaban de aumentar. Y yo no tomo ni un 5 de aquí. Y se aumentaron. O sea, yo no dependo de agarrar de los diezmos ni las ofrendas. Yo dependo de que Dios es mi proveedor y Él me suple. Y por otro lado me va a mandar clientes, voy a formar empresas. Por su poder y por su función voy a formar todo eso. Y Dios ya está enviando a los clientes, ya se aumentaron mis ingresos. Creyendo y poniendo mi fe en un propósito del reino de Dios. Primeramente busco el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás me viene por añadidura. Entonces eso va a suceder también en los próximos días, próximas semanas en su vida. Proyecte su corazón, así como Michelle proyectó su corazón, dice yo voy a sembrar 1,200 en el mes, y le llegó el trabajo. No anduvo metiendo solicitudes, no digo que no meta solicitudes, lo puede hacer, pero ella no metió solicitud. Mi esposa nunca llenó un formato de solicitud para tener un ingreso, solamente a la casa le llegaron. Yo ese cliente no lo anduve buscando por internet, ese cliente me llegó solo. Entonces yo busco el reino de Dios, mi proyecto es el reino de Dios, ayudar a los necesitados, y Dios me añade los clientes, Dios me añade los ingresos, Dios me los multiplica. ¿Se ha dado cuenta cómo funciona el reino? De esa manera funciona, es impresionante, ¿no? Es impresionante cómo funciona el reino de Dios. ¿Dónde debe estar su corazón? En el reino. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y vamos a ver ejemplos de actitudes de personas. Mateo capítulo 2, vamos a ver cómo llegan personas y ofrecen presentes a Jesús. En Mateo capítulo 2 versículo, vamos a encontrar un hecho aquí muy importante. Creo que es Marcos. Mateo capítulo 2. Vamos a leer una partecita ahí que dice: es la historia de los magos. ¿Recuerda la historia de los magos? Dice: cuando Jesús nació, Mateo capítulo 2, versículo 1, en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos, ¿a qué? A adorarle. Oyendo esto el rey Herodes, y ya usted va a encontrar la historia, ¿no? Que los engañó, etcétera. Pero dice el versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Qué bonito es que hayan adorado a Jesús, ¿verdad? Pero la adoración incluía otra cosa también. ¿Qué incluía? Abrieron sus tesoros, dice que le ofrecieron ¿qué? Presentes. ¿Qué le ofrecerían? ¿Algún par de pañales, un paquetito de pañales? No. Le ofrecieron un biberón, un bibi para el niño.
un paquete de leche nido. No, oro, incienso y... El niño a esa edad podría haber sabido que le llevaban, o no, no sabía, ¿verdad? Después su madre le contó a Jesús, ¡ay, qué buena onda los magos, me adoraron otra vez! Adoraron a Jesús y llevaron presentes, y eran bienes. ¿Se ha dado cuenta? Pero, ¿cuál era el enfoque? Se quedarían pobres los magos porque llevarían oro. Estos reyes de la tierra que iban a adorar a Jesús, ¿se quedarían pobres? Entonces, es importante entender que había una actitud en ellos de adoración hacia Jesús. Entonces, parte de lo que sembramos en el reino no nada más es sembrar para un propósito, sino es sembrar con un acto de adoración. Y cuando adoramos estamos diciendo, Señor Jesús, tú eres mi proveedor, nada me falta aquí en la tierra y yo te adoro. Y yo te traigo presentes. Y esos presentes se invierten en el mismo reino. Esa es la idea principal. Mateo capítulo 6 nos da una instrucción. Usted va a comenzar a ver la abundancia en este 2016 de esa manera. Ese es por decirles así, es el método. No hay otro método. No hay otro método espiritual, no hay otro método. Dígame, hermano. Uh-huh. Ah, ok. Ajá. Pues que vengan para que una vez, aprovechando que estamos, ya pasó Michelle a dar su testimonio, Dios los bendice, hermanos. Bueno, yo les estaba comentando que propuse en mi corazón hacer una ofrenda aparte de lo que estoy diezmando. Propuse, pues a lo mejor la cantidad es poca, pero pues para Dios no es poca. Propuse en mi corazón todo el 2016 estar ofrendando 500 pesos por mes. Entonces, a partir de que yo propuse en mi corazón, lo he estado dando en partes, ya hoy completo los 500. Con las mismas personas que están yendo a tomarse el alimento, o sea, estoy recibiendo más dinero, yo no sé cómo, pero está, por ejemplo, los domingos a veces que no tengo más de que 30, 40 pesos, y ya cuando me vengo al servicio ya traigo 500, 600 pesos, y todo eso pues gracias a Dios, y pues que hablando mi corazón para hacer esa propuesta en mí de hacer esa ofrenda. Entonces, otro testimonio más del hermano Reyes de cómo el Señor está obrando. Y así es en todos, ¿eh? Yo sé que gran parte de ustedes van a comenzar a ver y otros ya lo están viendo. De qué manera opera el reino de Dios. Es una manera práctica, yo les hablé del pacto de bendición hace como un año, pero ahora les estoy mandando la manera práctica. Nos está mostrando el Espíritu Santo cómo va a venir esa abundancia a nuestras vidas. Dice Mateo capítulo 6, en el versículo 19, no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Esa frase, no hagan tesoros en la tierra, significa no acumulen tesoros para ustedes. Es decir, no pongan su mirada en acumular tesoros para ustedes, más bien esa es la frase correcta. No pongan la mirada ni su corazón en hacer riquezas para ustedes, como aquel hombre rico. ¿Recuerdan de Lucas 12 que dijo el Señor? Oye, no, esta noche vienen a pedir tu alma. O sea, estás acumulando dinero para ti, esta noche te vas a morir, en pocas palabras. ¿De qué te sirvió todo ese dinero que lo acumularas para tú disfrutar, regocijarte y todo eso? Y decir, alma mía, regocíjate porque todos estos bienes son para que tú te regocijes. Nunca pensó en el reino ese hombre. Entonces el Señor le dice que así es todo aquel que, ¿cómo dices? Que así es todo aquel que es rico para sí mismo, pero no rico para con Dios. Entonces debemos ser ricos, pero con la función de que sea para Dios. En Mateo 6:19, no hagas tesoros en la tierra donde la polilla, ¿no? El orín. En otra traducción, ¿qué dice de eso? Polilla y orín. Polilla es algo que destruye, ¿no? Corrompen, dice, y donde ladrones minan y hurtan. Es decir, cuando mi mirada está en decir, yo primeramente es mi panza, primeramente es mi casa, primeramente es
mi televisión, primeramente es el carro, y primeramente es irme de vacaciones, primeramente es hacer un viaje a España, primeramente es hacer un viaje a las Islas del Caribe en un crucero, primeramente es eso, ya después lo que me quede y lo que me sobre, entonces sí, ayudaré a los niños pobres de la calle, y por último a lo mejor alguna iglesia y ofrendaré algo. Entonces, el que piensa en eso, en el nombre de Jesús, dice, compré un carro, un hermano cristiano, pero él piensa solamente en ese tipo de cosas. Compró su carro y luego quedó todo desbaratado por ahí y lo dieron con pérdida total. Perdió su carro, aunque era su carro del año. Perdió sus bienes y pierden todo lo demás. Hay alguien que mina y hurta. Y dijo el Señor Jesús que era Satanás, el diablo, el que destruía. Entonces viene Satanás y roba cuando mi mirada y mi propósito está puesto en las cosas mías primero y después las del reino. Entonces viene Satanás y destruye. Enferma a un hijo. Imagínense, es que eso digo, yo lo he visto. De personas que no siembran en el reino, pero se gastan más en una enfermedad de un hijo y en medicinas. Gastan mucho más que el diezmo, Más gastan de eso. ¿Por qué? Porque su mirada primero estaba en decir, no, primero yo, y luego gastaron más de lo que tenían que sembrar en el reino. Satanás se lo robó en la enfermedad de un hijo. ¿Se ha dado cuenta? Pues su tesoro, ¿dónde está su tesoro? Ahí está su corazón. ¿Dónde debe estar su corazón? ¿En los tesoros de la tierra? No, sino al revés, donde dice que el versículo 20 nos dice dónde estaba nuestro corazón. Dice, hagan ustedes tesoros en el cielo. ¿Qué significa tesoro en el cielo? Que cuando se muera, usted se va a ir y va a vivir en una mansión. No. Cuando dices, haga tesoros en el cielo, significa que aquí en la tierra usted comience a operar, a sembrar, a hacer su tesoro en el reino de Dios establecido aquí en la tierra. Hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y lo dice porque donde está vuestro tesoro, allí también está su corazón. Es decir, cuando usted tiene su mirada en el reino y no la tiene en sus cosas, en acumular cosas para ustedes, entonces nadie les va a robar. El Satanás no va a venir y les va a enfermar a un hijo y les va a quitar dinero. No les va a poner una enfermedad incurable a ustedes para que vayan al hospital y estén gaste y gaste en ultrasonidos, en medicinas. No les va a poner eso. ¿Por qué? Porque su tesoro y su corazón está puesto en los tesoros del cielo, en los tesoros del reino, en los tesoros de ayudar a otras personas. Eso es importante que usted, que le quede bien claro. Realmente hace mucho, se ha dado cuenta que hemos hablado mucho de este tema y Dios ha hecho mucho, y Dios, hasta ahora estamos descubriendo que Dios hace mucho énfasis a que busquen primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá automáticamente. Entonces sí, su corazón está en el reino, primeramente fue invertir en el reino, entonces vendrá por añadidura casas, carros. Satanás no le va a destruir su carro, Satanás no va a destruir sus bienes, terrenos, tierras, vendrán bienes y riquezas, habrá abundancia, ya no padecerá necesidad, siempre usted tendrá dinero en cuentas bancarias, se multiplicarán sus ingresos, no estará pasando escasez, por consecuencia no se preocupará qué comerá o qué beberá el día de mañana, porque Dios estará mostrando su poder multiplicador de la abundancia todos los días, comenzando en 2016. Está muy impresionante esto. Yo se lo digo ya como testimonio, lo estamos viviendo ahorita. Lo estamos viviendo y podemos ver esos testimonios que nos acaban de dar el día de hoy, cómo Dios de una manera milagrosa está multiplicando la economía, está multiplicando los ingresos, está multiplicando todo eso. Es importante entender todo esto. Iba a leer otro texto bíblico ahí, en Eclesiastés, vamos a Eclesiastés, capítulo 5. Eclesiastés está después de Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Capítulo 5.
Eclesiastés capítulo 5, en el versículo 19. ¿Ya tienen Eclesiastés 5:19? Dice, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo. Dice, esto es un don de Dios. O sea que no nada más nos da riquezas Dios para comer de ellas, pues no nada más nos da las semillas, sino también nos da la palabra que dice en 2 Corintios 8, pan para comer. Ahí viene la parte del pan para comer, porque dice, toma parte de ellas, pero no dice que las toma todas, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Cuando Dios nos da riqueza no es para que las tomemos todas para nosotros, ¿no? Dios me bendijo con un milagro financiero de 100,000 pesos, es para mí solito, me lo voy a gastar en mí solito, tengo que pensar en el mejor teléfono de 12,000 pesos que hay ahorita en la actualidad, y ahí lo voy a invertir. No es para eso, ¿se da cuenta? Nos da una parte, ¿verdad? ¿Qué dice una parte, sí o no? ¿O dice todo? Dice una parte, dice todo. Pero hay personas que se quedan con todo, los que no conocen a Cristo se quedan con todo, yo me quedo con todo, porque no conocía, por la ignorancia que había en mi vida. Pero ahora que conozco el Evangelio, sé que una parte me la da el Señor como semilla para sembrar. Y esa semilla que yo opté por sembrar, también me dará también la multiplicación por añadidura de las cosas que yo necesito aquí en la tierra. ¿Se ha dado cuenta? Es importante entender todo esto. Él nos da una parte para que la tomemos para nosotros. ¿Dónde debe estar nuestra mirada? Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, dice en el versículo, vamos a leer el 24, vamos a leer el 24, desde el 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es decir, si se ha dado cuenta, ¿cuántos saben ustedes que Moisés básicamente era el hijo adoptado de la hija de Faraón? ¿Cuántos saben ustedes que podía disfrutar ahí hasta su vejez, podía disfrutar de todo? Faraón tenía todo. Hay cuenta que era el hijo de Peña Nieto ahorita, pues. El hijo de Peña Nieto disfruta de todo. Tiene su carro, su coche del año que le regaló su papi ahí, en la cochera de su propia casa, que tiene allá en Cancún. ¿Sí o no? Es hija de Peña Nieto, ¿cómo se llama? Es hija, ¿no? La hija de Peña Nieto. Tiene su coche, último modelo, en su casa en Cancún. Y todos los días sale a tomarse el sol ahí en Cancún, disfrutando la vida en Cancún. Entonces, así estaba Moisés. Podía haber disfrutado todo lo mejor de su abuelito, el rey de Faraón. Era el hijo de la hija de Faraón. Pero él dice que mejor él tenía su mirada ¿dónde? En el galardón. ¿Cuál era el galardón para ellos? Dios los mostraba a Moisés. Dios mostraba desde antes a ellos, les mostraba la venida de Cristo. La venida de Jesucristo que iba a venir cientos de años después a morir por ellos. Es decir, prefirió mejor seguir el mensaje de Dios, de ese Mesías que prometía a Dios desde antes de la fundación del mundo constituido, opuesto.
pero Dios mostraba, como le mostró a Abraham en Génesis 22, que había un cordero que iba a suplir y a Isaac, su hijo, ¿recuerdan? Así también Dios mostró a Moisés, también le mostraba la venida del Mesías, Cristo el Cordero que venía a sufrir por ellos. Entonces, aquí Moisés puso su mirada en todo eso que le mostraba a Dios de lo que él tenía. En pocas palabras, el paraíso, el cielo, todo eso les mostraba a través de Jesucristo o de los corderos que ellos sacrificaban en aquella época. Dios mostraba todo eso a ellos. Pero decidió Moisés, en lugar de decir, bueno, me quedo con mi abue y mi mami, que me suplan todo y tener mi camello del año en mi casa a la orilla del río Nilo. Prefiero mejor seguir al Dios que va a traer a Jesucristo aquí a la tierra. Ponían su mirada en el galardón. Ahora, después que puso Moisés su mirada en el galardón, dice la Biblia que Moisés anduvo pasando al pueblo del desierto. Moisés fue un líder por el cual Dios operó en milagros creativos. Fue un líder Moisés. Por consecuencia, no se ve en la Biblia que haya habido escasez en el pueblo de Dios. Al contrario, cuando decía el pueblo, no tenemos que comer, Dios ¿qué enviaba? El maná del cielo. Un milagro creativo. No tenemos que comer. En una ocasión deseamos comer otra cosa que no sea el maná del cielo, que eran parecidas a las azucaritas que usted se come con leche. Deseamos el maná del cielo que caiga. ¿Qué cree que es? Ahora ya no queremos maná, ya nos enfadamos, Señor. ¿Qué cree que es lo que hizo Dios una vez en el desierto? Les envió palomas. Cayeron palomas del cielo, ¿para qué? Para que comérselas asaditas, con una buena tortilla de harina y una coca. Entonces Dios le suplió hasta los deseos de su corazón, aún en el desierto. Usted podrá ver esa provisión milagrosa de Dios en aquella época. Cuando Moisés anduvo sobre la tierra, Moisés no padeció hambres, pero él puso primero su mirada en el galardón, hermano. ¿Y dónde cree que está Moisés? ¿Estará donde estará su mamá, la hija de Faraón? ¿Se habrá ido al cielo la hija de Faraón? ¿Faraón, su abuelo, se habrá ido al cielo? Moisés está en el paraíso disfrutando ahorita. Puso primeramente su galardón en las cosas del reino, en las cosas de Dios, que disfrutar de las cosas materiales que obtenía a través de su abuelo y de su mamá, la hija de Faraón. Entonces entendamos eso. Nuestra mirada y nuestro enfoque debe estar en el reino de Dios, no en otras cosas. Ya concluyo con este texto bíblico, Hebreos capítulo 8, ya concluimos. Proyecte su fe hacia el futuro. Prometa delante de Dios sembrar una cantidad mensual, como lo hice yo, como lo hizo mi hija Michelle. Usted vio el testimonio, como lo hizo el hermano Reyes. Usted vio los testimonios. Yo decidí sembrar 5,000 pesos en el reino en este año, y Dios ya me proveyó el primer cliente y se aumentaron mis ingresos. Se aumentaron los ingresos de mi esposa, se aumentaron los ingresos de mi hija, así como se está aumentando también algunos de ustedes los ingresos. Pero ustedes propongan eso en su corazón. Yo siembro tanta cantidad, Dios le va a la semilla, pero también le va a la multiplicación de la semilla, para que usted tenga para alimentarse, para vestir, para vivir. Van a llegar las cosas por añadidura. La abundancia de nosotros va a suplir la estrechez de las personas que no tienen a Cristo a través de medios de comunicación, a través de un local más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios le va a dar por añadidura, no nada más lo que usted proponga en su corazón, dar para la obra de Dios mensualmente, sino Dios va a dar eso más lo añadido, y aparte lo va a multiplicar. Terminamos con Hebreos 8. Digo, ya lo estamos viviendo nosotros, lo estamos viviendo, lo estamos palpando, el pacto de abundancia, y la manera en que opera, la manera en que viene, la manera en que se manifiesta ese pacto, es de una manera impresionante. Impresionante. Estamos viviendo milagros creativos, financieros, y no nada más milagros. Fíjese, el pacto de abundancia le trae bendición y abundancia financiera, que es diferente a milagros financieros. Milagros financieros son esporádicos. Abundancia financiera y la abundancia del pacto es que continuamente usted va a estar recibiendo mensualmente, van a aumentar sus ingresos mensualmente, no esporádicamente. ¿Está entendiendo? Mis ingresos aumentaron mensualmente, no esporádicamente. Eso que voy a estar cobrando va a ser mensual. No va a ser un milagro de una vez y después ya no, va a ser mensual. Aumentó mi ingreso mensual. Aumentó el ingreso mensual de mi esposa, es continuo. No es un milagro ahorita y ya la siguiente semana ya no tengo ni qué comer, hermano, pero tuve un milagro la semana pasada. No,
De eso no se trata el pacto de abundancia. Muy bien, terminamos con Hebreos 8. Hebreos 8, versículo. Vamos a leer desde el versículo. Vamos a leer el versículo. Versículo 8. Hebreos 8, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Fíjese bien lo que dice, un nuevo pacto estableceré, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, o sea, no como el pacto de la ley de Moisés, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y luego dice, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Quién es el que no permanece el pacto? Son los seres humanos. Por lo tanto, si alguien no opera en fe aquí en la tierra, difícilmente Dios se va a manifestar. Es decir, la fe me impulsa a mantener y permanecer en ese pacto. Yo creo en ese pacto de abundancia y siembro en el reino y decidí en mi corazón sembrar 5,000 pesos mensuales. Entonces Dios ya me proveyó semilla para yo sembrar hasta que llegue a los 5,000 pesos mensuales y me va a dar también por añadidura lo demás, ¿ok? Pero yo decidí a través de la fe permanecer en el pacto. ¿Qué pasa con el que no quiere permanecer en el pacto? Dice, Dios se desentiende. ¿Qué significa desentenderse? Simple y sencillamente es, no manifiesta su poder para que opere el pacto de abundancia. Es decir, si alguien viene y alguien está enfermo, pero no conoce que Jesús es su sanador, y aparte que se le dice, Jesús es tu sanador, recíbele a Jesús, recibe la sanidad en tu cuerpo, pero dice, no me interesa ese Jesús, prefiero mejor al pelón de Buda. ¿Operará el pacto de la salud, el pacto de abundancia en la salud? No va a operar, porque esa persona dice el Señor, me desentiendo de ellos porque ellos no quieren permanecer en el pacto que están entendiendo, aprendiendo. Lo mismo es en la cuestión económica, lo mismo en la cuestión económica, lo mismo es en la largura de años y de días. Dice que el Señor se desentiende de ellos, es decir, no manifiesta su poder para que sane la persona. No manifiesta su poder para multiplicar lo que usted siembra en el reino. No manifiesta su poder porque las personas se desentienden, o sea, es decir, no permanecen en este pacto que Dios ha establecido con Abraham y lo confirmó en Cristo Jesús. Dice que el pacto una vez ratificado para con Cristo Jesús, nadie le invalida ni le añade. Es decir, es un pacto que no puede ser invalidado por nada. Solamente el único que lo puede invalidar es cada creyente. Usted dice, no, pues eso de sembrar en el reino, ay, a lo mejor me quieren sacar la lana, la plata o el dinero. Mejor me quieren sacar el dinero el pastor, yo creo, para él. Si creen en eso, entonces no está permaneciendo en el pacto. Solamente le puedo decir, Cristo lo ama y lo seguirá amando eternamente, pero no, usted no podrá ver la manifestación del poder de la abundancia financiera aquí en la tierra. ¿Se va a ir al cielo? Sí. Siempre, todos los que reciben a Cristo se van al cielo y Dios los ama y estarán en el cielo. Pero cuando lleguen al cielo van a ver las calles de oro y mar de cristal. Y van a decir, las calles son de oro y allá me dijeron en la tierra que Jesús era pobre y yo tenía que ser pobre. Si aquí en el cielo las calles son de oro. Hay hermanos en Cristo aún que le prohíben a las mujeres que usen aretes y a los hombres que usen cadenas de oro. Porque dice que eso es vanidad. Si el cielo está, las calles de oro. ¿Dios nos querrá pobres aquí en la tierra? No. Dios quiere que usted opere en ese pacto de abundancia, pero usted propóngalo en su corazón. Así es que póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Proponga en su corazón. Usted proponga en su corazón sembrar. Un corazón dispuesto a sembrar en su reino. Y le recuerdo, consíganos teléfonos de locales aquí. Queremos invertir en un local. Por favor, me da su sobre. Gracias, Jesús, te damos, Señor, porque eres bueno. Es tiempo que usted proponga en su corazón
Si no lo ha propuesto, propóngase sembrar una cantidad mensual para el mismo proyecto del reino. Y Dios mostrará la abundancia y la multiplicación de lo que usted proponga. Y no nada más le va a dar esa semilla, porque la semilla Él se la va a dar, sino también le va a dar el pan para comer. También le va a dar la abundancia para vestir. Dios quiere que usted vista de lo mejor, quiere que usted coma de lo mejor, pero eso solamente se va a dar cuando usted pone su corazón en el reino. Haga este propósito.